Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy. Esta tarde tenemos al doctor Homero Fuentes, fundador de ProOncavi, que nos va a hablar sobre el cáncer de seno, nos va a dar información actualizada e información de ensayos clínicos. Doctor Fuentes, muchas gracias por su tiempo hoy. Puede empezar. Muchas gracias, muy amables por invitar a la Asociación Pro Oncavi AC, que significa Pro Oncología y Calidad de Vida, y a su servidor. Solamente a modo de presentación, sé que algunas personas me conocen, pero muchas no. Yo soy médico especialista en oncología médica, tengo 36 años egresado, soy un médico que eventualmente me dedico a la parte clínica y al proceso de metodología de investigación, de lo cual tengo una maestría. Soy profesor también de la cátedra de oncología en pregrado en la Universidad Xochicalco hace poco más de 15 años. Soy presidente fundador de esta asociación ProOncaviAC y pues tengo mucho trabajo institucional ya jubilado como tal. Me desempeño actualmente en forma privada. Evidentemente pertenezco a múltiples asociaciones médicas, tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica, como en países europeos. Y como actividad adicional, aparte, soy sommelier y con mucho gusto también en ese rubro podría en un momento dado participar. Bueno, vamos a esto. Tengo entendido que mucho de la idea de este título y de esta situación es saber qué hacer ante situaciones. Así que yo espero que haya muchas preguntas. Me voy a ir rápido con la parte introductoria y todo esto, precisamente dejándoles este espacio de preguntas como tal. Bueno, lo primero que tengo que decir es que bajo este tema la medicina es una vocación, pero también es una pasión, que me parecen requisitos necesarios para ejercerla siempre con gusto, con empatía y con ética absoluta. La actuación médica, en mi concepto, es una obligación profesional, pero por supuesto también es una obligación moral. Yo debo ofrecerle siempre a mi paciente lo mejor. Y esto se consigue asistiendo, ya sea como alumno o ya sea como docente, a congresos, a conferencias, a talleres. Y se mantiene estudiando siempre, toda la vida. Los médicos nunca dejamos de estudiar. Y si se puede tener alumnos de pre y de posgrado, pues será mucho más sencillo, ¿no? Porque esto facilitará las cosas. A modo de introducción, probablemente esto ya lo hayan visto muchas veces. La eh, Organización Mundial de la Salud reporta datos y los últimos datos disponibles mundiales que tenemos 2020 nos dice que hay 2.261.419 mujeres en el mundo que padecen cáncer de mama. En este año es prácticamente el 25% de todos los cánceres femeninos, lo cual justifica claramente la enorme cantidad de campañas que existen y tener un mes rosa como es es entendible por estas razones. Hay algunas cosas que yo me pregunto y que siempre ponemos sobre la mesa. Número uno, los humanos pertenecemos filogenéticamente a los mamíferos. Por ende, las mamas se hicieron esencialmente para lactar a nuestras crías. Esa es la verdadera función. Me resulta difícil entender cómo es que las mamas sean capaces de mover de tantas formas en el mundo occidental por algunas otras influencias, muchas de tipo comercial, que se presentan, pero que confunden a la gente, particularmente cuando hablamos de funcionalidad y estética. Y por ello hay que distinguir muy claramente entre lo que es un sostén de lo que es un brasier, y que yo quisiera dejar esta parte para el final porque las preguntas son muy variadas. Y el hecho es que confunden a las personas. El segundo dato de confusión es un mito y la gente considera o en su cabeza está que el médico que atiende los problemas de la glándula mamaria es el ginecólogo o el ginecobstetra. Y permítanme decirles que no. La glándula mamaria pertenece a los mamíferos y las tenemos los hombres y las tienen las mujeres. Tan es así que los hombres tenemos cáncer de mama y otros padecimientos, claro, en una proporción mucho menor, pero la tenemos. Y no vamos al ginecólogo para esto. O sea, la glándula de mama se atiende por el oncólogo que, entre paréntesis, no necesariamente o todo lo que ve es cáncer. A lo mejor deberíamos llamarnos latinamente bolólogos, ¿no? Para ver bolas, pero no nos llamamos así, ¿ok? Importante tener presente también que la glándula mamaria tiene diferentes tejidos
Y en todos y cada uno de estos tejidos puede surgir un cáncer. El sitio más común de donde se origina la mayoría de los cánceres es de los conductos. De ahí que el nombre sea de carcinoma ductal o canalicular, de canalículo o de conducto, de ducto, como tal. Y estos ductos, que eventualmente todos ellos drenan a la parte central, que es la zona del pezón y de la areola, tienen un 50% de incidencia en el cuadrante superior externo, haciendo cola con la cola de Spence y la axila. Es por ello que el 50% de los cánceres de la mama, que son habitualmente de carácter ductal, se localizan en el cuadrante superior externo de la glándula, hacia la cola de Spence o, propiamente dicho, en la zona de la axila. No quiere decir que no haya otros sitios que también lo puedan presentar, como obviamente muestra la gráfica. Esto lo han visto quizás 1.000 millones de veces, ¿sí? Una infografía de la autoexploración mamaria. Aquí lo único que yo quiero decir, la trascendencia que puede tener esto junto con la mastografía de tamizaje. Miren, en México, y no creo que sea muy distinto en Latinoamérica, la detección tardía de los tumores es tan grande como del 85%. En países europeos, por ejemplo, en países de primer mundo, en países donde esto se hace de esta autoexploración un hábito, se les enseña a las niñas desde que van a crecer sus senos, tienen información y se hacen regularmente cada mes y se hacen bien. Esto lleva a que las niñas conozcan su cuerpo y la detección entonces se da en el 89% de las veces en etapa 0 o 1, lo cual sucede en México en 15% o menos. Y ya sabrán ustedes que esto hace un diferencial enorme para poder encontrar tumores tempranos o tardes. También tenemos muy claro que el segundo estudio de detección en mujeres mayores de 40 años es la mastografía, particularmente cuando la mastografía la podemos hacer de manera digital, o bien el ultrasonido como un complemento en mujeres mayores de 40, o bien sustituyendo a la mastografía en mujeres de menores de 40 años, ya que el estudio de mastografía en menores de 40 años deja mucho que desear en cuanto a visibilidad. La densidad del tejido mamario no lo permite. Pero el punto central de esto es la biopsia. ¿Por qué la biopsia? Y sobre esto voy a girar toda esta actualización científica y todo esto que hay. En inglés se dice, the tissue is an issue. Ahí está el 75% de lo que tenemos que hacer para seguir en cáncer de mama. O sea, hay 4 elementos esenciales, 3 salen de la biopsia. Vamos a ello, ¿sí? Primero, ductal, si viene de los canalículos. Segundo, se aplica algo que se llama índice de Nottingham para saber la agresividad per se del tumor. Y tercero, nos va a distinguir a este complejo grupo de enfermedades llamado cáncer de mama, que quizás sea más conveniente hablar de los cánceres de mama, porque son muchos, y decirles que están, por un lado, los tumores luminales. Esto quiere decir hormonales. Los A y los B. Entre la comunidad latina, los tumores luminales son los más frecuentes. Son los típicos tumores que se encuentran en las mujeres peri o postmenopáusicas que tienen un mejor pronóstico y que son menos agresivos. En México, más o menos el 65% de las pacientes tienen tumores luminales. El luminal B muestra una expresión también hormonal, pero con una cantidad de receptores hormonales menor. Y en algunas de sus variantes puede combinar un poquito al antígeno HER2, y eso lo hace lo que le denominamos tumores triples positivos. Están, por otro lado, los positivos HER2 puros, que no tienen positividad de los estrógenos ni de la progesterona, y están al final del grupo los tumores triples negativos, que si bien han sido satanizados con una conducta terriblemente agresiva, algunos lo son, no todos lo son. Hoy día tenemos una subclasificación de los triples negativos y son aproximadamente 12 variantes. Este proceso de investigación justamente nos ha marcado una de las actualizaciones médicas más importantes que hay para poder distinguir las diferencias gigantescas
que hay entre un tumor luminal y un tumor, por ejemplo, triple negativo. Entonces, este es el primer punto de actualización que debemos tener claro. Hoy día, no podemos jamás tratar a una paciente sin estos 3 requisitos de la biopsia, incluyendo esto, y 4 sin lo que se llaman los estudios de extensión de enfermedad que nos van a situar en algún punto específico. A pesar de toda la información que hay, a pesar de toda esta red, especialmente en nuestra comunidad latina, seguimos viendo en el día a día pacientes con cáncer avanzado de inicio, llegando tarde. Y esta situación complica en extremo el poder accesar a una curación al plazo mediano o al plazo largo. Y quiero ser gráfico y ponerles algunos ejemplos. Estos son casos míos, son casos de la vida real. Vean ustedes, por ejemplo, al grado que puede llegar una mujer para tener y presentarse de primera instancia con un oncólogo bajo estas condiciones. Por la piel de las mujeres pueden ver que se trata de mujeres jóvenes. Son tumores enormes, tumores que, por ejemplo, en el caso de la segunda, este tumor estaba ahí, pero aparte había metástasis en todas las partes del cuerpo que puedan tener. Otra de las grandes situaciones de actualización médica que se ha dado y que vemos, aparte de este tipo de tumores que toma la piel, es la mejora en los equipos tecnológicos de la radioterapia y de algunas técnicas quirúrgicas para poder remover este tipo de masas, haciendo lo que se llama una mastectomía de toilette, cuando esto se vuelve algo fétido y sangrante que no deberíamos de llegar a ver. Y esto, que es hacer cirugías de mastectomía, además de manera con una cicatriz incorrecta que ya no se usa, y no sustituirlo por lo que hacemos en las pacientes que sí llegan a tiempo. Las pacientes que tienen tumores de 2 centímetros o menos, sin problemas en la axila, pueden conservar su mama con un aspecto cosmético y es equiparable el resultado de una lumpectomía o de una tumorectomía con una cirugía amputatoria. Pero para ello se requiere, por supuesto, llegar a tiempo. Es muy común que se produzcan este tipo de errores en donde una cirugía conservadora tiene la esencia de decir, ok, conservo el tejido con fines estéticos, pero jamás puedo sacrificar en función de ello ni la función ni mucho menos la vida. Y se encuentra uno cosas así en donde son totalmente aberrantes. A diferencia de una cirugía hoy, donde podemos tener, y esta es otra parte de la actualización médica interesante, en donde las técnicas quirúrgicas de cirugía oncoplástica y de reconocimiento del tejido mamario y de la implantación del tejido mamario, ya sea durante el mismo procedimiento de mastectomía o después de ello, nos permite resultados cosméticos, como pueden ver, por ejemplo, ustedes aquí, ¿sí? Resultados en donde a veces cuesta trabajo hasta distinguir cuál es el tejido sano y cuál es el tejido enfermo. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento general para partir estos estudios de actualización y decirles a ustedes qué es lo que más o menos podemos esperar? Pues lo primero que tengo que decirles es que obviamente cuando la enfermedad es local, es decir, es una etapa temprana, tenemos la opción de la cirugía y también de la radioterapia bajo diferentes circunstancias. Pero cuando la enfermedad ya no es local solamente y va más allá de los ganglios axilares, hay veces que tenemos que llegar a la quimioterapia de primera línea o tenemos que irnos a terapias dirigidas cuando tenemos la posibilidad de tener alguna expresión de las mismas. O hacerlo de ida y vuelta, tenerla una y tener la otra. Y muy claramente en los tumores de carácter luminal, lo que se llama la primera línea de tratamiento sistémico, más allá de la cirugía o más allá de la radioterapia para enfermedad local, es el tratamiento hormonal. Si tenemos un tumor que depende de hormonas, de estrógenos, de progesterona, pues obviamente vamos a utilizar antihormonas, como pueden ser el tamoxifeno, como pueden ser los medicamentos como el letrozol o como el anastrozol o como el exemestane, por ejemplo. ¿Sí? Lo que es muy importante, y esto también nos lo ha enseñado la ciencia en las últimas 2 décadas en particular, es que nosotros al inicio hace 20 años, digamos, veíamos a todas las pacientes con cáncer y las poníamos en la misma bolsa. Y todas son iguales y todas se tratan iguales y lo único que hacemos es etapificar y ver si es etapa 1, 2, 3 o 4.
Hoy sabemos que esto no es así. Hoy sabemos que a una paciente, hoy, en cáncer de mama y en prácticamente todos los tipos de cánceres, requieren una selección que lo hace lo que se llama el perfilamiento molecular, donde nos va a permitir saber que las azules o que las verdes o que las naranjas son diferentes y que los medicamentos que vamos a ocupar en cada una de ellas son diferentes. Evidentemente, el resultado con esto ha producido un efecto muy favorable. Y también algo que está en boga y que está en clara progreso de actualización de cáncer y de mejores resultados, es algo que se le llama terapia agnóstica, misma que si bien ya se usa en algunos tumores, todavía está en este proceso, está basada en los llamados biomarcadores, que son los biomarcadores de tejido. Voy ahorita a la parte genética y de biomarcación para darme a entender a qué me refiero con estas actualizaciones. ¿Sí? Número uno, miren. En el 2003 se aprueba el proyecto Genoma Humano. El genoma humano es así como develar nuestro disco duro. Es saber que en nuestros 46 cromosomas hay 25,000 genes y conocer la secuencia de las mismas. La secuencia de las mismas fue terminada en el año del 2012 y lo que se encontró es que nosotros necesitamos cerrar la otra llave del genoma humano a lo que se le llama microbioma humano. Toda esa cantidad de microorganismos que habitan en nuestra flora intestinal o microbiota, que habitan en nuestra piel, que habitan en nuestro tracto urinario, que habitan en nuestro tracto respiratorio, donde hay bacterias, donde hay virus, donde hay diferentes elementos microbianos, que por cierto se cuentan por trillones, y que nos ha hecho entender que muy aparte de las mutaciones que alteran la secuencia de los genes y que hace que la gente se enferme de cáncer, existen estas mutaciones y otras mutaciones que no alteran la secuencia y que vienen relacionadas con la epigenética. Lo cierto es que hay que distinguir las unas de las otras. Y estos estudios de inmunogenética nos han enseñado una barbaridad de todo esto. Yo siempre lo he dicho, los seres humanos, y esto me gustaría que les quedara bien claro, todos y cada uno de nosotros siempre estamos generando células cancerosas todos los días de nuestra vida. Estamos infestados de microorganismos también. ¿Okay? Coloquialmente, cuando uno habla de investigación clínica, en la mente de muchas personas están agarrando conejillos de indias, ¿sí? Entonces, la paciente que entra a un trial o a un estudio, pues es una paciente que está sirviendo de conejillo de indias. Nada más alejado de la realidad. Y déjenme explicarles por esto. Empiezo por esto. El primer requisito para entrar en un trial o en un estudio de investigación como tal, estar, es estar apegado a lo que se llama la Declaración de Helsinki. Permítanme platicarles qué es esto. La Declaración de Helsinki se llama así porque la primera vez que se hizo protocolos de investigación en seres humanos, se dictaron todas las normas éticas que deberían de darse cuando uno hace una experimentación, entre comillas, con seres humanos, ¿sí? Porque hay una serie de requisitos de privacidad, de seguridad y de una serie de situaciones bajo cuyo código no se puede violar, salvo que si se hace, es cárcel, ¿sí? O sea, es un documento absolutamente jurídico que permite la privacidad y la seguridad de los pacientes por encima de cualquier otra cosa. Entonces, primero, todo esto se hace en función de Declaración de Helsinki. Por supuesto que esto va cambiando. Y la primera sede fue Helsinki y ahorita hay como 25 sedes, pero se renueva cada año y se le quedó el nombre de Declaración de Helsinki. Segundo, los estudios nos sirven porque son una herramienta denominada a través de la bioestadística que nos permite distinguir las diferencias que pueden darse al azar de aquellas que son absolutamente verídicas. Yo para ver un estudio no puedo verlo de manera simplista. Yo tengo que entender que los análisis bioestadísticos es la aplicación de esta ciencia, la bioestadística, para la aplicación y el discernimiento
de lo que estoy viendo en las diferencias de las gráficas. Por ejemplo, yo tengo que aprender a interpretar de manera muy objetiva una gráfica, por ejemplo, de chi cuadrada, de hash radio, de forest plot, de diferentes elementos técnicos, cuyo objetivo es decir, a ver, voy a separar lo que puede ser casual de lo que no puede ser casual. ¿Sí? Y ahorita voy a las fases de investigación. Esto me hace a mí permitir, con una lógica y con un rigor científico, seguir metodológicamente el método científico que me va a permitir hacer una diferencia. Pero no todos son datos. Hay cosas que no son medibles, como la calidad de vida, como el dolor, por ejemplo, en los pacientes, y que requieren de algunas otras escalas y de algunas otras valoraciones que también tratamos en la medida de lo posible de objetivizar. Fíjense cómo son las fases de la investigación clínica. Hay una fase preclínica. Esa se hace en animales de experimentación. Es lo que se conoce como fase cero o fase preclínica. Ahí aplicaría lo de los conejillos de indias, ¿ok? Aquí voy a agarrar ratitas y voy a agarrar otro tipo de animalitos para experimentar, ¿ok? La fase uno de investigación busca evaluar la dosis óptima y la seguridad en seres humanos que están en una condición terminal. Pacientes que ya a lo mejor recibieron 7, 8, 9 tratamientos, que están en una situación desesperada y en donde yo busco ver si algo de lo que está saliendo en experimentación se utiliza para ellas. Esta es una condición terminal y eso a veces funciona y otras veces no funciona. Fase 2 implica encontrar la dosis mínima eficaz y máxima tolerable. Es decir, la menor cantidad de medicamento que yo pueda darle mientras sirva y la máxima dosis de la cual no puedo pasar para producir efectos adversos intolerables. Esto se realiza en una condición clínica semejante en un grupo particular de pacientes. Por ejemplo, puras mujeres cáncer luminal A de mama en etapa 3B, por ejemplo, que hayan sido tratadas con una línea o con dos o con tres líneas de tratamiento según cada estudio. En la medida de que tengamos nosotros grupos estandarizados, es donde vamos a encontrar esto. Y la fase 3 me va a llevar a lo que se llaman los estudios comparativos, donde voy a comparar mi nueva propuesta contra el gold standard, ¿sí? O el standard of care del padecimiento al cual estoy tratando. Si yo hoy tengo en mis guidelines, en mis guías de tratamiento, que el programa ABC es el programa óptimo para tratar el cáncer de mama bajo ciertas condiciones, y yo traigo una propuesta de que el programa DEF es mejor, pues yo voy a establecer una comparación mediante un estudio de fase 3. Obviamente, esta nueva propuesta pasó por la fase 0, por la fase 1, por la fase 2 y ha llegado a la fase 3 porque ha obtenido resultados satisfactorios. ¿Y qué es fase 4? Bueno, la fase 4 se hace para el trámite de aceptación por los organismos autorizados. En los Estados Unidos está la FDA, y en otros países otros elementos como en México, por ejemplo, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. ¿Sí? De todo esto se desprende algo que se conoce como medicina basada en evidencias. ¿Sí? Es un sistema que se ha creado para dar validez tras la evaluación de los datos bioestadísticos presentados en los trials. O sea, ¿cómo analizo yo la información que recogí sobre todos estos estudios de fase 3? Bueno, pues mediante un sistema que se llama Sistema de Medicina Basada en Evidencias y que son reportados bajo ciertos requisitos con un nivel de evidencia 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? El 1, A y B, son aquellos que presentan resultados incontrovertiblemente verídicos. No hay manera de que esto no sea cierto. Esos son los estudios sistema de evidencia 1. Hay unos reportes que son 2 y 3, que son verídicos, pero lo son en menor grado de evidencia. Y hay un 4 que pudieran ser porque son experiencias individuales o incluso situaciones anecdóticas que algún médico en particular, por ejemplo, registró. Todos los estudios que están por debajo de este nivel 4 del sistema de medicina basada en evidencias sencillamente son negativos. Entonces, esto nos lleva. ¿Y a dónde puedes tú acudir para ser incluida en un programa de investigación médica? Bueno,
en los Estados Unidos, prácticamente todos los hospitales oncológicos en Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares de Europa, en muchos lugares de Latinoamérica, en especial cuando los centros son hospitales universitarios, tienen programas de investigación clínica y estos están debidamente consignados habitualmente en su website. Recomendaciones especiales merecen algunos centros que por su trascendencia, por su proceso de investigación y su importancia dentro de la oncología, tienen un particular peso. Uno de ellos es el Hospital MD Anderson en Houston, otro es el National Cancer Institute en Maryland, otro es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York, otro es el Dana-Farber en Boston, otro es el Johns Hopkins en Baltimore, y obviamente en California tenemos la UCSD, la UCLA y a City of Hope como tal. Siempre van a tener opciones en investigación que en algún momento de la investigación estos hospitales pueden incluir pacientes habitualmente de manera gratuita. ¿Okay? Avances interesantes. Miren, no voy a meterme técnicamente en muchas cosas, solo quiero decirles que en el 2022, en el Congreso Europeo, en la ciudad de Berlín, en Alemania, se publicó un estudio llamado Destiny, es una serie de estudios con un nuevo fármaco que combina el trastuzumab, que es el Herceptin utilizado para la enfermedad HER2 o para algunos triples positivos, y se combina con un medicamento de quimioterapia en un mismo frasco. ¿Sí? O sea, la tecnología ha permitido combinar, vamos a decir, la vieja quimioterapia con la nueva tecnología de anticuerpos monoclonales y terapia dirigida. Este medicamento como tal se somete a una prueba de estudios, empezó con el Destiny 01, vamos en el 12, y les puedo decir lo siguiente, ha demostrado algo muy importante. Hay un grupo de personas que son HER2, pero que son HER2 low o HER2 ultra low, que no se trataban con terapia anti-HER2. Y que esto había estado costando durante varias décadas vidas de personas que se desdeñaba el tratamiento porque no eran HER2 completo. El HER2 se mide en una cruz, dos cruces, tres cruces. El 1 es negativo, el 2 es lo que se conoce como equívoco y el 3 es positivo. Pues todas las 1 y todas las 2 se echaban por un lado. Cuando meten este estudio de trastuzumab deruxtecan, Destiny, se dan cuenta de algo. El beneficio puede llegar al 50% de las mujeres del mundo con enfermedad metastásica. Y eso representa miles, si no es que millares, de personas en el mundo. Y estoy hablándoles del 2022. Obviamente, esto crece como la espuma. Hay otros medicamentos que están en el Tropic, hay otros medicamentos para tumores luminales, desde el palbociclib, ribociclib, abemaciclib en pacientes positivos. Hay otros pacientes para otras mutaciones como PI3K, por ejemplo. Y por supuesto, hay un acuñamiento muy importante de las inmunoterapias, productos que se llaman checkpoints, que particularmente son muy útiles para los tumores triples negativos en alguna de sus variantes. Estos cuentan con aprobación por la FDA, por la NCCN en diversos tumores también. Esto es muy importante. Hay cosas que nosotros no podemos modificar. Yo no puedo modificar mis antecedentes. Yo no puedo modificar si mi abuelita o mi mamá se murieron de cáncer. Tampoco puedo modificar los años que tengo. Tampoco puedo modificar el genoma que tengo. Lo que sí puedo modificar es lo modificable. Y lo modificable son todas estas mutaciones genéticas, epigenéticas, perdón, que nos llevan, sin alterar la secuencia del genoma humano, a producir cáncer. Porque, repito, todos los seres humanos estamos produciendo cáncer. Hoy queda claro algo. Entre el 40 y el 58% de los cánceres no tienen nada que ver con la genética y con la herencia. Tienen que ver con nuestros hábitos y nuestros estilos de vida. Y eso sí lo podemos controlar. Por esto, esta epigenética es tan importante hoy día, porque además es mucho más frecuente que la genética en cuanto a producción de cáncer,
Y son situaciones que podemos modificar desde el momento de cómo nos alimentamos. La dieta mediterránea, por ejemplo, que hoy día tiene reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por sí misma produce una longevidad de 10 a 12 años. Y por supuesto, impacta de manera muy favorable la evolución del proceso del cáncer. Y esta dieta mediterránea hoy día incluye situaciones que no estaban contempladas, como la actividad física, el descanso adecuado, la convivencia, el comer de manera adecuada, el incluir algo de vino en la comida en vez de sodas azucaradas. Y me parece que parte del gran problema que tenemos en Latinoamérica, en México lo tenemos de manera muy marcada, son hábitos alimenticios erróneos. Adicción a los carbohidratos, sobrepeso y obesidad en casi 3/4 de la población de predisposición genética hispana, hispanoamericana, no supera en el peor de los casos el 15 o 20%, pero la epigenética tiene el 40%. Es decir, nosotros podríamos reducir nuestra incidencia de cáncer de manera muy marcada. Y se trabaja mucho en investigación científica hoy día en personas con riesgo de cáncer y en reducciones de riesgo mediante modificaciones epigenéticas o bien modificaciones con fármacos que producen, por ejemplo, antiestrógenos, que nos reducen el riesgo de tumores luminales. Pero ¿cuál es nuestro problema principal? Dos. Uno, tenemos una escasa cultura de la prevención y tenemos muy poca corresponsabilidad. No podemos esperar a que vengan del hospital o de la clínica o del gabinete radiológico a nuestra casa a tocarnos la puerta, sacarnos de las orejas y llevarnos a hacer la mastografía. Tenemos que ir nosotros. Y eso no sucede. O te haces la mastografía, recoges tu vale, pero no te la haces. O te la haces, pero no vas a que te la interpreten o no la recoges. O la recoges y no vas con el médico. No cierras el círculo. Y eso no sirve. Esa es una. Y otra. A mí me parece que mientras no atendamos el problema de la alimentación desde la infancia, no veremos una mejora en nuestro sistema de salud. Comemos, si ustedes quieren, muy rico, pero muy incorrecto. Y cuando esto sucede, el organismo pasa la factura. Las abuelas decían, eres lo que comes. Yo creo que parcialmente eso es cierto. Reflexiones finales y dejarles la palabra a ustedes, porque mi misión es entender esto. El cáncer, como el clima y la mayoría de los políticos del mundo, no tienen palabra de honor. No podemos dedicarnos solo a ver qué hace. Tenemos que ser proactivos. A pesar de los notables avances en el diagnóstico molecular que les explicaba y los tratamientos que les decía, sigue habiendo pacientes que recaen y mueren por la enfermedad. Sin duda, sin dudarlo ni por un momento, el mejor factor pronóstico sigue siendo la etapa clínica temprana. Ningún tratamiento, por innovador que sea, se equipara a los resultados del diagnóstico oportuno. Por ello, la autoexploración regular, correctamente realizada y formada como un hábito de vida, más los estudios de screening, tamizaje o cribado, como quieran llamarles, en este caso la mastografía, son absolutamente necesarios para accesar a un diagnóstico oportuno o para prevenir la enfermedad cuando nosotros atendemos lo que comemos. Cierro diciéndoles y agradeciéndoles su atención y diciéndoles, no todo lo que se publica en Google, Facebook, en TikTok es cierto, ¿sí? Hay que leer y hay que tener fuentes adecuadas. Por eso yo ya no soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, ahora ya me llamo Doctor Google. Así que estoy para servirles. Voy a dejar de compartir mi presentación para escucharles a ustedes. ¿Les parece? Muchas gracias, doctor. Voy a parar la grabación también